Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Muy buenos días. Estamos ya solamente 4. Y pues para los que ya estamos, buenos días, gracias. Se están agregando más. Y bien, hasta el perrito me saludó ahí. Hola, ¿cómo estás? Bien. Para los que ya estamos, pues bendiciones y qué bueno vernos. Me alegro mucho de verles. Para mí es una bendición, ¿verdad? Compartir con ustedes en esta área de química. Poco a poco espero se vayan agregando. Por de pronto habemos 8 personas y esperamos que se agreguen. Eh, Alguna información que luego también al final estaré dando. Primeramente, pues, espero que hayan disfrutado este tiempo, esta semana de vacaciones y para esta semana lo que tenemos agendado. Pues para el miércoles la clase a las 10 siempre. Para este jueves tenemos la práctica 2. Ya les colocamos ahí el video y también en el manual de laboratorio para efectos de evaluación. Está ahí en el manual de laboratorio de la página 13 a la 17. Página 13 a la 17. Recuerden que hay un examencito ahí de entrada y pues lo que les evaluamos ahí en una lista de cotejo y prácticamente sería ya nuestra segunda práctica sobre hidrocarburos, alcanos, alquenos y aromáticos. También quiero desde ya hacerles ver que el próximo lunes, siempre hay clase a las 10, estamos hablando del lunes 15, pero a las 2 de la tarde tenemos el examen corto teórico presencial. Y a las 2 de la tarde acá, pues, en la facultad y estaremos indicándoles si va a ser en la misma aula o vamos a cambiar de aula. Entonces, eso sería lo que tenemos por de pronto pendiente. Entonces, decía para hoy, pues, nuestra clase, el miércoles también, luego nuestra práctica 2. Les decía que ya está el video ahí, muy buen video. Y luego también en el laboratorio, vaya, entonces, no sé si Fernanda, de las mismas personas que la vez pasada tuvo ese problema, entonces la invitación es que estén el día lunes a las 9 de la mañana acá, ¿verdad? Para hacer la evaluación. Entonces, exactamente ahí lo que está planteando Fernanda, para los que tienen ese problema. De ahí los demás, acá a las 2 y siempre todo es presencial, las evaluaciones. Ojalá que estuviéramos también en presencial en la clase teórica. Bien, eh, vamos a recordar lo que ya hemos visto. Hemos visto en los métodos de preparación de alquenos hay una reacción característica y es las reacciones de eliminación. Y que habíamos hablado que con el prefijo des, habíamos hablado de deshalogenación precisamente, pérdida de halógenos, deshidrohalogenación, pérdida de hidrógeno y halógeno, y deshidratación, pérdida de agua. Y atención a esto, para cada reacción, el reactivo y condiciones de reacción son específicos.
lo que siempre les he dicho y los voy a aburrir probablemente, pero son recetas químicas, ¿verdad? Y entonces eso serían las, dijéramos, las reacciones que hemos visto para obtener o métodos de preparación, las reacciones de eliminación. Ahora vamos a las propiedades químicas. Y las propiedades químicas son las reacciones que nos presentan. Y aquí, fíjense bien, hay dos, para preparar alquenos, reacciones de eliminación. Lo que acabo de indicarles y que vimos en la clase anterior, y para las reacciones químicas son reacciones de adición. Recuerden ustedes que las reacciones de adición, por eso al principio vimos varios tipos de reacciones, porque precisamente nos iban a dar, dijéramos, un resumen de todas las reacciones que vamos a realizar durante el ciclo. Bien, entonces ahora vamos a ver propiedades químicas y aquí se trata de esta palabra adición. Es decir, que al sustrato, estoy señalando acá, el sustrato se nos va a agregar reactivos o elementos. Por ejemplo, esta primera reacción que estoy aquí señalando, el 2-buteno, tenemos ahí el alqueno y le vamos a agregar adición de hidrógeno. Y en presencia de un catalizador. Y en otras palabras, esta reacción también pudiéramos llamarle reacciones de adición o de hidrogenación catalítica. En este caso aparece el platino como catalizador. ¿Y qué es lo que va a suceder? Acá tenemos una fuente rica de electrones que nos va a servir para ganar elementos. Entonces aquí hay electrones. Aquí la molécula del hidrógeno se parte y va a cada carbono en los que está el doble enlace, se va a adicionar. Entonces, como podemos ver acá, pasamos de un alqueno hacia un alcano. Es un método de preparar alcanos que ya lo vimos también en preparación de alcanos. Tenemos esta otra reacción siempre con un alqueno. Vean ustedes cómo identifico yo el alqueno con el doble enlace. Entonces yo tengo acá el 2-metilpropeno y le agrego el hidrógeno en presencia de un catalizador, que en este caso es paladio. Es el catalizador y prácticamente se pierde el doble enlace y cada hidrógeno se adiciona a los carbonos del doble enlace. Pero también tenemos que esta reacción se puede dar para alquenos cíclicos o cicloalquenos. Acá va el hidrógeno en presencia de un metal que es el níquel y ese nos permite acelerar la reacción química. Recuerden ustedes que un catalizador, él no reacciona químicamente, sino que él o acelera o disminuye la velocidad de una reacción. Entonces acá el hidrógeno se adiciona donde está el doble enlace y pasamos de ciclo hexeno a ciclo hexano. Entonces tenemos ahí esa reacción de adición de hidrógenos para preparar alcanos o cicloalcanos, como vimos ahí en esa reacción. Bien, sigamos ahora. La adición de halógenos en presencia de tetracloruro de carbono, en este caso prácticamente es el solvente que nos sirve para que la reacción se nos verifique. Y volviendo a la carga, y siempre tenemos el alqueno, que es nuestro sustrato, y el reactivo, y las condiciones de reacción. Este bromo va en presencia de tetracloruro de carbono en la forma de disolverlo, dijéramos, o que se encuentre más diluidito ahí el bromo. Una evidencia, por cierto, que vamos a ver evidencias de las reacciones de los alquenos. Nosotros ocupamos en el laboratorio el bromo, porque tiene una coloración bien evidente, bien palpable, ¿verdad?
o un rojo o un color ahí vino, y por ahí anda la coloración, depende de la perspectiva de cada uno cómo lo ve, y es el que vamos nosotros a reaccionar acá en la práctica de laboratorio. Entonces el bromo en presencia de tetracloruro de carbono, y al reaccionar, que es lo que nos forma un compuesto dihalogenado, hay una decoloración de este bromo al nomás caer ahí en el tubo de ensayo, ¿verdad? Hay una decoloración, y esa es para nosotros la evidencia física de que ha reaccionado el bromo. Entonces he colocado este bromo para recordarles eso de que la decoloración es la evidencia específica. Es lo que ocupamos en el laboratorio. Luego tenemos acá el 2-buteno. Recuerden que para nombrar alquenos nos interesa el doble enlace, la numeración más baja. Aquí no hay ese problema. Acá, por favor, hay una pequeña corrección que tenemos acá, es CH3. Corrijamos acá CH3 o tómenlo en cuenta. CH3 y acá doble enlace CH3. Y le adicionamos acá otra corrección. Le vamos a agregar cloro. Aquí en lugar de esto, atención, estoy aquí llamando la atención en esto, ¿verdad? Sería el cloro en presencia de tetracloruro de carbono. Correcciones CH3 acá y el cloro. Entonces, la misma historia. En este caso desde cloro se adiciona a cada uno de los carbonos que sostienen el doble enlace. Y se rompe y nos da un compuesto dihalogenado. Un dihaluro de alquilo o un dihalogenado, que sería o es el 2,3-diclorobutano. Entonces tenemos, como ven, para las adiciones de halógenos, nosotros estamos agregándoles tetracloruro de carbono como nuestro solvente. Bien, sigamos. Adición de ácido sulfúrico. Adición de ácido sulfúrico. Acá tenemos el 1-buteno. El 1-buteno lo hacemos reaccionar en ácido sulfúrico acuoso. Esto nos va a permitir la obtención de un alcohol, y siempre, el agua acá se disocia o se ioniza en iones hidrógeno o protón y ion OH. Entonces, atención a esto. El ion OH tiene la carga negativa, se nos va a ir al carbono que tiene menos hidrógenos. Y ya vamos a ver esa reglita, que es una regla de también Markovnikov, que más adelantito vamos a estar viendo. Y el OH viene aquí al carbono donde hay menos hidrógenos, y el hidrógeno se nos va al carbono de más hidrógenos. Entonces acá la reacción es, o el punto del ataque de reacción es el OH acá, y el hidrógeno se nos viene acá. Lógicamente, como les he dicho, aquí hay mecanismos de reacción, o sea, procesos para llegar a ese producto. Y entonces cuando agregamos ácido sulfúrico, obtendríamos un alcohol. Entonces alcohol acá sería el 2-butanol. Es igual como que tuviéramos acá CH3, CHOH, CH2, CH3. Entonces, esa sería esta reacción. Ahora, veamos ahora acá. Tenemos este compuesto, este alqueno, el 2-metil 2-buteno, ¿verdad? Para nombrarlo de esta forma. Entonces acá, el punto de ataque sería acá donde hay el grupo, se rompe el enlace y el grupo OH llega a este carbono que tiene menos hidrógenos. O sea, aquí la selectividad está, este carbono de menos hidrógenos, llega el grupo OH. Recuerden que acá
se ha ionizado en protón y OH. Entonces el OH llega acá al carbono que tiene menos hidrógeno y por lógica, pues, el hidrógeno va direccionado hacia el carbono con más hidrógeno. Y tenemos acá el 2-metil-2-butanol. Ahora bien, como podemos ver con ácido sulfúrico en medio acuoso, entonces tenemos un alcohol. Entonces, como ven ustedes, todos los métodos que estamos teniendo son métodos de adición. Vuelvo a la carga con algo. Para obtener alquenos, reaccionamos en eliminación. Para las reacciones de los alquenos, todas son reacciones de adición. Ahora vamos a la adición. Como ven, todo lo estoy hablando en adición, en sumar. Adición de haluros de hidrógeno. ¿Cómo está formado el haluro de hidrógeno? Como su nombre indica, va el hidrógeno y un halógeno. Va el halógeno. A ello es la palabra haluro. En este caso es bromuro de hidrógeno. Entonces está formado por el hidrógeno y el halógeno. Si estos se encuentran en solución acuosa, son ácidos. Y acá en esta forma, ácidos hidrácidos, ¿verdad? Hidrácidos. Ahora bien, aquí no hay oxígeno ni nada de eso. Entonces, veamos acá que el alqueno siempre es nuestro sustrato, pues es el que está reaccionando. Y aquí no hay problema hacia qué carbono se va el hidrógeno y se va el bromo. Porque es una estructura acá simétrica, tiene los mismos átomos separados acá por el doble enlace. Entonces, aquí es indiferente a quién se va a ir. Entonces, tenemos acá la generación de un halocarburo o un compuesto, un alcano formado por halógenos. Entonces tenemos la adición de el hidrógeno, bien pudo haber ido, adicionado a este carbono y del otro carbono. Aquí no hay problema porque la molécula no hay ahí donde escoger, sino que ya es directo por la forma de la molécula. Entonces tenemos el bromoetano o bromuro de etilo. Dos nombres que pudiéramos darle, un haluro de alquilo o un compuesto halogenado. Entonces tenemos el bromoetano o el bromuro de etilo. Entonces la adición de haluros de hidrógeno, aquí cuando la molécula es como esta, simétrica, que no hay simétrica en el sentido de que las moléculas o los átomos que están unidos a los carbonos con el doble enlace son iguales. Entonces, sin embargo, siempre con respecto a esta reacción, vamos a tener siempre la adición de haluros de hidrógeno. Vamos a tener dos tipos. Adición de HX, aquí sería un haluro de hidrógeno. Y hay dos tendencias o dos productos que pudiéramos obtener. Y enfoquémonos acá en esta estructura del propeno. ¿Cómo podemos ver acá? Aquí hay una pequeña, dijéramos ya, dificultad, ¿no? Como igual en la ecuación anterior, que la molécula era simétrica, sino que vean ustedes. Este carbono tiene CH3 y CH, mientras que aquí es solamente CH2. Entonces, ¿hacia dónde va a migrar o se va a adicionar el bromo y el hidrógeno? Ahora bien, a esta reacción, este señor pues desarrolló esa reacción y se le conoce como la prueba o reacción de Markovnikov.
en la cual adicionamos el bromuro de hidrógeno y el solvente. Atención a esto. El solvente, y acá es una cosa muy importante en química orgánica. Nosotros tenemos la idea de solvente, solamente eso de disolver, pero en química orgánica los solventes ejercen una función particular. Cada solvente orienta hacia donde queremos nosotros que se desarrolle. Este señor Marconi Cove la desarrolló con tetracloruro de carbono. ¿Y cuál va a ser la orientación del hidrógeno y del bromo? El bromo se nos va al carbono, atención a esto, que tiene menos hidrógeno. Y el hidrógeno se nos va al carbono que tiene más hidrógeno. Y ven ustedes, vamos a tener un 2-bromo-propano o bromuro de isopropilo. Se rompe el doble enlace y la molécula se divide. ¿Y hacia dónde va el bromo? Hacia el carbono que tiene menos hidrógenos, y el hidrógeno se va al carbono que tiene más hidrógeno. Ahora, por aquí arriba tengo algo. En la prueba de Markovnikov o reacción de Markovnikov, hacemos uso del tetracloruro de carbono. Ahora, el producto, lo que ya había hablado, que el bromo se va al carbono secundario, dicho más químicamente, ¿verdad? O con menos hidrógenos. ¿Qué es esto de acá? Carbono secundario y el hidrógeno al carbono primario. Y ya dicho en palabras salvadoreñas, o al carbono con más hidrógeno. Esa sería nuestra reacción de Markovnikov. O sea, y aquí el énfasis es la selectividad de los solventes. O sea, esa palabra solvente uno solo le tiene para eso, como solvente, que disuelve sustancias, pero en química orgánica ellos son orientadores. Entonces, de acuerdo al solvente, así va a ser el producto obtenido. Entonces, pero está la reacción, alguien pensó, ¿ve? Y dijo, bueno, ¿y por qué ahí nos vamos a quedar? Dijo alguien, vea, solo con el solvente tetracloruro de carbono. Y no, se puso a verificar otros solventes. Y no se quedó solo, bueno, ya estuvo y ya solamente, como que fuera solamente el tetracloruro de carbono el único solvente que hay. Probemos, dijo, con otro solvente. Y es la prueba anti-Markovnikov. El mismo, vean ustedes, el mismo sustrato, el propeno, lo hacemos reaccionar con el mismo HBr, pero ahora con un peróxido. Aquí solo he puesto la palabra peróxido, pero en otras reacciones que les he colocado acá, aparece cómo identificar un peróxido. Un peróxido es una sustancia que tiene varios oxígenos. Ustedes han oído, por ejemplo, peróxido de hidrógeno, eso de los tintes y todo eso, ¿verdad? Entonces ahí el agua oxigenada tiene más oxígenos, tiene un oxígeno de más. Entonces, atención a esto. Si va el reactivo en presencia de peróxido, la regla cómo va. El halógeno se va al carbono que tiene más hidrógenos. Y el hidrógeno se orienta, se direcciona al carbono con más hidrógeno. Entonces, atención a esto. Por ejemplo, en el examen les pudiéramos colocar, vean, HBr en presencia de CCl4 o peróxido. Entonces, ahí los productos son completamente diferentes. Son sustancias diferentes, vean. Entonces, repito, acá la molécula, pudiéramos decirse, parte. Hay una ruptura acá en el enlace entre hidrógeno y bromo, y el bromo parte hacia el carbono con más hidrógenos y el hidrógeno al carbono con menos hidrógeno. Y ha dicho más científicamente, ¿verdad? Porque ¿cómo es el producto? Aquí tenemos anti-Markovnikov. El reactivo es HBr en presencia de peróxido. Ahora, el producto, y vean acá, vean, el carbono, el bromo, perdón, se va al carbono primario.
o con más hidrógenos. Y el hidrógeno se va al carbono secundario o con menos hidrógeno. Entonces, aquí está claro la diferencia entre solventes. Entonces, como solamente hay 2 puntos de reactividad, ¿verdad? Porque estamos hablando de reacciones de adición al doble enlace. Entonces, alguien inventa otro o trabaja con otro solvente, habría que ver el producto que nos daría. Bien, entonces veamos el mismo ejemplo, el mismo tipo de reacción, la adición de haluro de hidrógeno. Aquí lo llevamos bajo la secuencia de Marconi-Cole. Marconi-Cole trabaja con la formación de carbocationes. Un carbocatión es el que se forma aquí primero. O sea que en el doble enlace, los electrones se nos van al carbono con más hidrógenos y aquí se queda cargado negativamente como un anión y esto como un catión. Por eso tenemos acá que Marconi-Cole trabaja en base a carbocationes y siempre HBr en presencia de CCl4. Ahora, ¿cómo voy a saber yo que va a ser el producto? Por ejemplo, como yo tengo acá, que el halógeno se me va al carbono secundario o con menos hidrógenos y el hidrógeno al carbono primario o con más hidrógenos. El solvente acá definitivamente tiene que ir tetracloruro de carbono. Bien, pero veamos ahora la reacción. Vaya, fíjense aquí siempre el mismo HBr, pero acá vean ustedes, este es un es un peróxido. Lo que vemos acá es el exceso de oxígenos y eso nos está identificando peróxido. Por ejemplo, pudiera ser H2O2, agua oxigenada, o otro tipo de peróxido, Na2O2, un peróxido. Entonces, este es el orientador que orienta las moléculas a través de radicales. Entonces, el bromo se me va hacia el carbono primario y el hidrógeno se me va al carbono secundario. Y hemos generado aquí en este caso el 2-bromo butano y el 1-bromo butano. Entonces esa sería la reacción, 2 reacciones, atención a esto. Si la molécula no es simétrica, se aplica esto del solvente. Si fuera simétrica, pues no hay problema, un hidrógeno puede migrar o adicionarse a un carbono y el otro al otro carbono. Bien. Veamos ahora que también estas son reacciones de adición, pero también los alquenos podemos tener reacciones de oxidación. Recuerden ustedes que la oxidación es ganancia de oxígeno, pérdida de hidrógeno, pérdida de electrones. Entonces acá nosotros en el laboratorio también usamos frecuentemente el permanganato de potasio. Y la razón es que el permanganato de potasio nos da la posibilidad de observar nosotros. Recuerden que en química nosotros evidenciamos las reacciones con cambios de coloración, que nos quede eso también claro, que por ejemplo así como el bromo, la decoloración del bromo nos permite a nosotros decir la reacción ya se efectuó o ya está completa. Lo mismo puedo decir acá con el permanganato, él cambia de una coloración violeta a una coloración café oscuro. Ahora, tengo yo mi sustrato acá, el alqueno, pero vean ustedes, el permanganato, que es un agente oxidante, o sea, un agente oxidante es el que permite la oxidación, en este caso del alqueno, pero en medio ácido. Atención a eso, es detallito, en medio ácido. Los ácidos inorgánicos los representamos por una H positiva, en forma de, dijéramos en forma catiónica, por decir algo. Hidrógeno cargado positivo o protón. Entonces,
aquí el producto va a ser una mezcla de ácidos carboxílicos. Fíjense bien, una mezcla de ácidos carboxílicos. Aquí está, por ejemplo, aquí al ver esto, puede jugarse a un falso verdadero, ¿verdad? Por ejemplo, que yo puedo ponerles acá que la oxidación con permanganato se realiza con ácido orgánico para que me generen ácidos inorgánicos. Entonces ahí la respuesta está incorrecta. Acá la evidencia o el medio de la reacción es el agente oxidante, que es permanganato, en un ácido inorgánico. Este ácido inorgánico puede ser HCl, H2SO4. Entonces, puede ser un ácido inorgánico para generarnos, y vean aquí en plural, ácidos carboxílicos. Acá se nos van a generar dos ácidos carboxílicos, o sea, dos ácidos orgánicos. Los ácidos carboxílicos, que va a ser una familia que vamos a estar viendo en el próximo registro, el grupo funcional es el grupo carboxilo, carboxilo, que tiene dos oxígenos, el carbono. A estos le llamamos ácidos carboxílicos. Pero vean, esta es la ecuación o la reacción general. Pero veamos ya una reacción en particular. Yo tengo acá el 2-buteno. Y vean, aquí yo tengo el agente oxidante. Y aquí es otra forma de representar en forma de ion hidronio. O sea, aquí hay un ácido disuelto en agua. Sería esta forma también. Y le damos calor ahí, lo ponemos al mecherito. Entonces, fíjese que acá se da la ruptura. Acá. Y atención a la forma de la molécula. Entonces, vean ustedes, podemos tener dos reacciones. En uno, se me genera una cetona, se rompe aquí la molécula y me da una cetona, y acá la molécula se parte y me da un ácido carboxílico. Entonces tenemos dos productos. Una cetona. Esta es una cetona, por cierto. La cetona tiene el grupo carbonilo. Aquí valga la redundancia, pero por cuestiones de estudio, ¿verdad? Tenemos acá el grupo cetónico en carbono secundario y el ácido carboxílico. Pero también de producto podemos tener dos ácidos carboxílicos. Entonces tenemos dos productos que nos puede generar en medio ácido. Entonces, cuando lo trabajamos en medio ácido, vamos a tener dos ácidos carboxílicos y puede darse la otra posibilidad de una cetona y un ácido carboxílico. Ahora, pero veamos ahora. Siempre esta reacción, pero vean acá en medio básico. Y aquí cambia, o sea que otra situación. Como ustedes vieron, en el anterior existía o existe la posibilidad de obtener ácidos carboxílicos, y ahora en medio ácido. Pero en medio básico vamos a obtener un diol o alcohol con dos grupos OH. Entonces, y ahí nos cambia completamente el producto. Entonces, como ustedes podrán ver, en química orgánica jugamos con los solventes. Cuando digo jugamos, no es que estemos jugando con ellos, sino así literalmente, sino que ellos nos van a dar, el solvente nos va a dar o medio de la reacción nos va a dar un producto determinado. Por eso vuelvo a la carga a repetir lo mismo, pero la función de los solventes no es como eso que uno tiene solamente para que se me disuelva esto, ¿verdad? Sino que tienen una orientación o nos van a dar productos determinados. Bien, sigamos. Entonces acá tenemos que se nos genera
un diol, o sea, un diol es un alcohol doble, dijéramos. Y en los carbonos que sostienen el doble enlace, se adiciona, valga ahí la palabra, va por tipo de reacción, un grupo OH y un grupo OH específicamente a los carbonos que tienen el doble enlace. Ojo en esto, ya hay que el ojo bien puesto. Por ejemplo, yo le pudiera poner que el OH se me adiciona aquí en este carbono y en este, lo cual sería incorrecto. La reacción se da en los carbonos que tienen el doble enlace, los grupos OH. Y me da el 1,2 propanodiol. Ahora, como les he puesto ahí, que este es un método para identificar alquenos. Para la práctica de laboratorio y para identificar alquenos, prueba para identificación de alquenos, lo que observamos, como les digo, es la decoloración del permanganato de potasio. Esta es una reacción, esta es una coloración violeta, y la evidencia de la reacción nuestra es que se nos decolora de un color violeta a un color café oscuro o marrón. Y para nosotros esa va a ser la evidencia de la reacción. Entonces, atención a esto. Método para identificar alquenos. Por ejemplo, se nos ponen varios tubos de ensayo, varias muestras, un alcano, un alqueno. Y el alqueno nos va a dar el cambio de coloración del violeta a un color café oscuro. Se nos forma un precipitado. En algunas ocasiones casi es imperceptible. Entonces, pero uno pone el tubo de ensayo para poder observar en el fondo. Aparece ahí un precipitadito café oscuro o marrón. Entonces, repito, es un método para identificar alquenos. Ahí tenemos esta otra reacción, el propeno, en presencia de permanganato de potasio, y nos genera en los carbonos que tienen el doble enlace el 1,2 propanodiol. Entonces, atención a esto. La evidencia de la reacción es el cambio del estado de oxidación del manganeso, que pasa de +7 y nos está pasando acá a otro estado de oxidación, el manganeso. Acá, entonces, de +7 en el permanganato nos está cambiando a la formación de dióxido de manganeso más hidróxido de potasio. Pero acá lo que nos da la evidencia es la decoloración de este permanganato, de +7 a +4. Entonces genera el dióxido de manganeso y el hidróxido de potasio. Entonces, las pruebas que tenemos para identificar alquenos, la prueba de oxidación del manganeso, del permanganato de potasio, y atención a esto, la adición de halógenos y particularmente con el bromo, porque con el bromo nosotros observamos decoloración, o sea, lo perceptible para nosotros, pero a nivel, dijéramos, de átomos, hay cambios de estados de oxidación y, por ejemplo, el manganeso tiene cambios de coloración en cada estado de oxidación. Entonces, a eso se debe la evidencia de la reacción. Ahora, entonces, hemos visto dos métodos. La oxidación con permanganato, que acabamos de estarla acá desarrollando, y la adición también de halógeno y particularmente el bromo, que se da la decoloración del bromo. Entonces, esas serían dos reacciones que nos estarían dando para, como les dijera yo, evidenciar nosotros si tenemos un alcano, un alqueno o un aromático. Entonces, con esto estaríamos concluyendo esta parte de alquenos. Entonces, haciendo un resumen de los alquenos, podemos decir que métodos para preparar alquenos en forma general
son las reacciones de eliminación que habíamos hablado de hidrohalogenación, pérdida de hidrógeno y halógeno, deshidratación, pérdida de agua y deshalogenación, pérdida de halógeno. Y para cada una de esas reacciones hay un reactivo específico. Así es que desde ya les hago ver para efectos de tarea, de examen, ustedes ojo al reactivo. Por ejemplo, si yo quiero deshalogenar, tiene que ver sin, ¿verdad? Entonces, si quiero deshidratar, pues ahí hay un buen deshidratador, que es el ácido sulfúrico. Y pueden haber otros ácidos que puedan tener esa propiedad también. Bien, vamos ahora, con esto estaríamos concluyendo alquenos. Vamos ahora a entrar a la otra familia de hidrocarburos, que son los alquinos. Quiero hacer una aclaración. Los alquinos en nuestro cuerpo, pues no sé si estaré atrasado pero no tenemos, ¿ve? Entonces, prácticamente yo, Salvador Flores, digo que esta familia la ponemos pues para seguir una secuencia de los hidrocarburos. Recuerden que los alcanos enlaces sencillos, los alquenos doble enlace y los alquinos triple enlace. Entonces, si alguno por ahí encuentra alquinos en nuestro cuerpo, pues ahí me lo hace saber para corregir yo la plana, ¿verdad? Y en el otro ciclo ponerlo y crear lo que yo voy a decir. El bachiller fulano de tal me dio que sí hay alquinos en nuestro cuerpo. Entonces, no es pleito ¿verdad? No es discusión, sino que les hago ver esto. Bien, veamos ahora las generalidades de los alquinos. Nosotros decimos que son insaturados, hidrocarburos insaturados, y ya sabemos que donde hay triples enlaces y dobles enlaces, esas son insaturaciones. Donde todos son enlaces sencillos, ellos son saturados. La fórmula general para obtener un alqueno determinado es a través de CnH2n-2. Como hemos visto, fíjense que esta es la fórmula. Por ejemplo, yo quiero tener el alquino de 2 carbonos. Entonces sería C2, 2 por 2, 4, menos 2 sería C2H2, que es el primer miembro de la serie. Disculpen así lo que voy a decir, no sé si suena feo, pero no hay alquinos de un carbono ni alquenos de un carbono. Entonces, parten de 2 carbonos. Ellos presentan una hibridación lineal, lo que llamamos también hibridación SP. Recuerden que la palabra hibridación es combinación de orbitales de semejante energía. Y yo, para entenderlo yo, lo asocio con enlaces químicos. ¿Verá? Entonces, de esa manera, yo digo, pues en una hibridación, por lo menos fue como yo lo entendí. ¿Ve? Alguien me dijo, mira, Salvador, vea, la hibridación es semejante que estés como los enlaces, porque yo andaba más perdido que saber qué ustedes. Cuando oye esa palabra hibridación no hay que hacer, vea, pero no, vea, hubo un docente que me dijo, no, hombre, mira, hibridación es semejante a enlace. Ya viste enlaces iónicos, enlaces covalentes, enlaces metálicos. En química general, pues como que vos decías así, y se me pegó por toda la vida ustedes, hablando de hibridación. Lógicamente, este término tiene mucho que hablar de los tipos de hibridaciones. Bien, vamos a ver quiénes son más reactivos. Aquí hemos puesto un orden, que los alquinos más reactivos que los alquenos y los alquenos más reactivos que los alcanos. ¿A qué se debe la reactividad? Bueno, es más, ellos a temperatura ambiente son gases. Entonces, aquí este triple enlace, recuerden que el triple enlace hay un enlace sigma y 2pi. Entonces, los alquinos más reactivos que los alquenos y los alquenos más reactivos que los alcanos. Y pudiéramos observar
en cuanto a las propiedades químicas o reacciones químicas que ellos desarrollen. Hay una palabrita que quiero que la consideremos, que los alquinos presentan una propiedad muy bonita, y es que son ácidos. Ahora, el término de ácido es debido de los alquinos, es que ellos pierden hidrógeno. Pero, ¿en quiénes se va a dar? Y para eso clasificamos los alquinos en dos familias, terminales y no terminales. Los terminales son los que tienen el triple enlace en carbonos primarios. O dicho yo, o como yo digo, o que están en el extremo de la cadena. Esos van a presentarnos reacciones de acidez por la pérdida de hidrógeno. Recuerden ustedes que en química general les enseñábamos que, por ejemplo, si colocamos magnesio con ácido clorhídrico, el desprendimiento de hidrógeno era la evidencia de acidez por la pérdida del hidrógeno. Entonces, los alquinos terminales tienen el triple enlace en carbonos primarios o extremos y presentan la reacción de acidez por la pérdida de hidrógeno. Cuando tengo yo un alquino terminal, vean acá. El carbono aquí no hay ningún problema porque es semejante, ve aquí la forma de en la formulita. Entonces, se me pierde el hidrógeno y a mí me da, al formarse esto, se me genera, ellos reaccionan con metales y me dan un producto que se llaman acetiluros. Pero vaya, fíjate de acá, ahí no hay problema, pero veamos en porque es terminal, porque él tiene el hidrógeno unido precisamente a un carbono que está, valga la redundancia, unido a triple enlace en carbono primario. De acá, vean ustedes, no nada que ver, pero sí, por el hidrógeno. Y se pierde este hidrógeno en presencia de un metal y nos genera un acetiluro. Bien. Veamos ahora la contraparte, alquinos no terminales. El triple enlace se encuentra en carbonos secundarios. Y ya he dicho yo, o en medio de la cadena. O sea, entonces yo tengo aquí, vean, el triple enlace está en estos carbonos secundarios. Esa es la definición, dijéramos, correcta o química, ¿va? Yo digo así, ¿va? En medio de la cadena, ¿verdad? O sea, no está en extremo como veíamos acá. Entonces son alquinos no terminales y atención a esto. Estos no reaccionan en forma de acidez o una reacción de acidez. Bueno, por ahora vamos a llegar hasta acá. Porque recuerden, hoy es solo 1 hora la que tenemos. El miércoles, pues, concluimos alquinos y comenzamos con hidrocarburos aromáticos. Recordatorios. Pues miércoles nos vemos a las 10 de la mañana. Luego el jueves les esperamos acá a la 1 de la tarde con los que les corresponde a la 1 con todas las indicaciones. Vuelvo a repetir que ya tenemos en el video un muy buen video y en el manual de laboratorio para efectos de preguntas tenemos de la página 13 a la página 17. Por favor, lean el manual, no vengan aquí bien aleluya, ¿va? Sino que vengan, pues, leído el manual, ¿verdad? Y visto también. Es un buen esfuerzo del trabajo de la práctica de laboratorio. Aprovechemos. Dígame, Rebe, ¿qué dice? ¿Sí? Sí, buenos días, licenciado. Quería Buenas. preguntarle, ¿Sí? fíjese que tengo unas dudas con la guía que subió de los alcanos hace como 2 semanas y le estaba realizando, pero es que no estoy muy segura, no sé si cree que puede subir la resolución de la guía. Vaya, entonces, Sí.
O puede escribirme, vaya, ahí vemos, o mandármelo y se la corrijo, ¿verdad? Excelente. ¿Sí? Rebeca. Gracias. Bueno, Licenciado, dígame. yo solo tengo una pregunta. Vamos a ir dos días en esta semana, entonces, de química No, orgánica. no, esta semana solo vienen al laboratorio, jueves. Jueves, ¿verdad? La próxima sería el examen. Por cierto, el examen el próximo 15, perdón. Hoy es 8. Entonces, sí, vendrían a las 2 de la tarde. Gracias, licenciado. Bueno, Perdón, Lick, se cortó. ¿Cómo dijo, perdón? ¿de qué? Vaya, el jueves, a la hora que le corresponde, el laboratorio. La otra semana, el lunes, a las 2 de la tarde para el examen corto teórico 2. ¿Sí? Vale. Ok, muchas gracias. Bueno, con gusto.